Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y estoy con el pastor René Pérez, que me acompaña en esta serie donde estamos hablando de los comparativos de la fe. Así es. Hemos visto ya varias cosas y sabemos que hay mucho que decir acerca de la fe. Tiene tantos aspectos diferentes, ¿verdad? Sí. La primera cosa que vemos es que es algo espiritual y después Jesús lo compara con cosas naturales. Sí. ¿No? Con oro, etcétera. Ahorita vamos a ver otras comparaciones para que podamos entender qué es la fe para que la podamos usar de manera eficaz. Sí. Porque es una herramienta, no solamente es una condición espiritual, un estilo de vida, sino es una herramienta tremenda para conectar el cielo con la tierra, ¿no? Y hacer que la voluntad de Dios se hace en el cielo y en la tierra de la misma manera. Así es. ¿No? Igualita. Tiene compa. Así es. Entonces, pastor. Pues gloria a Dios, hemos estado siendo edificados y es exactamente, es como un diamante, ¿verdad? Sí. Es un diamante en sí, pero tiene ángulos por todas partes que enriquecen precisamente la óptica, la visión de todo lo que es este diamante, que en este caso es la fe. Y que estamos viendo esas caras, ¿verdad? Sí. Podríamos extraer muchísimas de la Escritura, porque la fe es un tema interminable, es Cristo mismo la fe. Sí, claro. Entonces vamos a entrar y vamos a tratar de abarcar dos comparaciones en este programa. Vamos a estar abarcando lo que es el grano de mostaza, que también es comparar la fe con un grano de mostaza. Así es. Y también la fe es comparada con una moneda de cambio. Vamos a estar viendo acerca de estos dos, que creo que estamos a la expectativa, y también ustedes que están ahí viendo este programa, que inviten a otros, ¿verdad? Para que también pueda correr esto y puedan ser bendecidos donde quiera que están. Cuánta gente necesita escuchar esto y que los va a sacar de muchas trampas que el enemigo tiene, y que los va a librar también de muchos engaños que están corriendo como ríos en las redes y demás. Entonces vamos a ver el primero, que es el grano de mostaza. Ajá. ¿No? En el 17:20 de Mateo vamos a leer, si ustedes tienen también su Biblia, vamos a leer Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Aquí es comparado entonces la fe con un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? El Señor mismo nos lo enseñó, ¿verdad? Sí. Que es el grano más pequeño. Más pequeño. Entre todas las semillas es el más pequeñito, pero el que una vez que es sembrado y una vez que se desarrolla y crece y crece y crece, se convierte en una de las más grandes hortalizas, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es un ejemplo que nos da Jesús sobre precisamente lo que es la fe con esta comparación. Y a veces se ha pensado que cuando dice el Señor que si tuviéramos fe, por ejemplo, como un grano de mostaza, porque no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Sí, claro. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais, ¿verdad? Empieza ahí, está la expresión, porque una fe que no es expresada es una fe improductiva, es una fe que no va a producir absolutamente nada. La fe siempre tiene que ser expresada, siempre tiene que ser hablada, porque la fe sin ser hablada no provoca nada, no desata nada, no libera nada. Vi hoy en la mañana, estaba leyendo cosas y decía ahí, el diablo no tiene miedo de tu fe, tiene miedo cuando hablas tu fe. Sí, es muy diferente. Exactamente. Porque mientras no hablamos, no cambiamos nada. Sí. Porque no nos sirve de nada tener una gran bodega de fe. No. ¿De qué me sirve tener una gran bodega de fe si todo está estancado, si todo está ahí dentro, ¿no? Pero esa fe se hace poderosa cuando hay alguien que la habla, que la suelta, que empieza a declararla, que empieza a manifestarla. Es ahí cuando entonces toma vida, es cuando empieza a producir y a dar frutos.
pero una vez que está ahí, como que guardada, como mencionabas en aquel ejemplo, pastor, del primer programa, Así mientras está ahí en su burbujita y protegida y todo, no. Y puedes decir, tengo mucha fe, pero si no la expresas, si no la hablas, si no la pones en acción, no tiene fruto. Entonces, aquí, cuando se habla del grano de mostaza, también hay algo muy interesante. Cuando Jesús habla de tener un grano de mostaza, no está hablando su enfoque no está solamente en la semilla, sino en todo el potencial que tiene la semilla. Exacto. Yo lo he dicho siempre, he llegado a veces a preguntarle a la gente, ¿sabes cuántas semillas tiene una manzana, por ejemplo? Claro. Y algunos dicen, no, pues tiene tantas, y este dice tiene tantas, y cada quien da su número, según creen que es el número que tiene una manzana de semillas. Pero yo les pregunto, ¿y tú sabes? Les cambio la pregunta, ¿sabes cuántas manzanas hay en una semilla? Es muy diferente. Claro. Porque en una semilla de una manzana hay hectáreas y hectáreas y hectáreas de árboles de manzana en una sola semilla. Claro. Entonces Jesús, cuando habla de la semilla de mostaza, no está hablando solamente con un enfoque metido y ahí como que nada más escondido nada más en un saquito, ¿no? Pues es una semillita y ese es capaz. No, él está hablando desde una perspectiva de crecimiento, de desarrollo, de potencial, ¿sí? De alcance. Entonces, cuando él dice, si tuvieras una fe, lo que está diciendo, cuando dice que una fe como un grano de mostaza, está hablando de una fe creciente, una fe que crece, una fe que se desarrolla. Eso es lo que está mencionando el Señor. Sí, mucha gente piensa en el tamaño demasiado, que bueno, yo tengo esta pequeña fe, tú tienes la grande. Sí. No, es la misma al inicio. Sí. Pero ¿qué has hecho con tu semilla? Claro. ¿Aceptaste los retos? Sí. ¿No? ¿Aceptaste la prueba? Sí. ¿O te conformiste con lo que vives? Sí. ¿No? Y es ahí donde esta semilla pues, la tengo bien guardadita. O ya la sembré, sí. Ya ni sé cómo está, no la veo, está en la tierra, se está desarrollando y un día, cuando va a ser necesario, te vas a dar cuenta que tienes el potencial de hacer los milagros que Dios te va a pedir. O vivir en la vida de milagros, que no solamente es sanar a enfermos o resucitar a muertos. Es decir, yo me puedo lanzar, yo creo que vendrá la provisión, aunque no lo ve, yo voy a levantar mi vara y se va a abrir el mar, ¿me entiendes? Claro. Esa es la fe que todos necesitamos un día lograr, porque Dios quiere verte con la fe de un Moisés o la fe de un Josué o la fe de un Pablo. Rebasar nuestra estructura mental y visual. Claro. ¿A dónde te ves en 10 años con la fe que tienes? Sí, exactamente. No quedarte aquí, sino estar mirando con la óptica de Dios. Sí. Por ejemplo, cuando Dios dice que Él da semilla, por ejemplo, al que siembra y pan al que come, pero previamente está hablando acerca de su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. Sí. Pero antes también está hablando de sus pensamientos. Sí. Sus pensamientos no son como los de ustedes. Entonces sus pensamientos se convierten en palabras. Y Él nos da esas palabras que vienen a nosotros a ser semillas. Exacto. Su palabra es la semilla. Cuando estás recibiendo su palabra, tenemos que saber que en su palabra está el potencial para hacer grandes cosas. Esa es la palabra del sembrador. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar con la semilla que recibes de la fe? ¿no? Tu Sí, grano de mostaza cayó al borde de la calle, o ya está en una tierra fértil, o estás ahí rodeado de espinos, etcétera, que son todos tus afanes, ¿verdad? Olvídate de tus afanes. La fe elimina los afanes, porque se concentra solamente en lo que dice Dios. Así es. El afán es la Biblia del diablo. Sí. Estrésate, trabaja duro, ¿verdad? Vives en el temor de que no te va a alcanzar. Vive en el temor que es imposible lo que Dios te ha pedido. Vive en el temor que te vas a morir mañana. Eso es la palabra de Satanás. Claro. La palabra de Dios te dice todo lo contrario. Sí. ¿no? Entonces, y nuestra fe corrompida o pura crece de la misma manera.
conforme a lo que escuchas. Sí. La fe viene por el oír y el oír. Y ahí es donde entra algo bien poderoso para todos, que es que cuando recibimos una palabra, que es la semilla, precisamente porque la semilla de mostaza es la palabra misma de Dios. Es la semilla. Y no te da solo una semillita. Pues cada vez que recibes una palabra, estás recibiendo más semillas, más semillas. Claro. Y el Señor dice, yo doy semilla al que siembra. Sí. Entonces, cuando tú comienzas no solamente a tener semillas, porque muchos tienen mucho conocimiento, pero ¿qué estamos haciendo con esas palabras que el Señor nos está dando? ¿Qué estás haciendo con toda esa palabra? ¿A dónde la llevamos? ¿A dónde la guardamos? ¿Dónde la tenemos? Sí, sí. Porque esa semilla es para sembrar, ahí no lo está diciendo, es para sembrarla. Así es. Ahora, cuando es sembrada, hay algo que no estamos haciendo como cristianos y que es necesario hacer, que es el cultivo. Y cuando hablamos del cultivo, estamos hablando del cuidado de esa semilla que estamos sembrando. Y no estamos cuidando las palabras que Dios nos da. Dios me da una palabra, tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que alimentarla, tienes que darle abonos, tienes que meterle fertilizantes, tienes que hacer que esa palabra se haga poderosa. Entonces, nosotros, todo el cuidado que necesitan siempre las palabras de Dios son las que nos van a catapultar, las que nos van a llevar a los propósitos divinos. Mientras nosotros no tengamos ese cuidado de la palabra, no vamos a llegar al propósito por el cual Dios la envía. Sí. Porque dice Dios que dice que no va a regresar vacía. El propósito de Dios es que sus palabras no regresen vacías. Vemos, por ejemplo, en Samuel, dice que él no dejó caer ninguna de las palabras de Dios a tierra, sino que él las atesoraba en su corazón. Claro. Y él las estaba siempre alimentando y fortaleciendo, de tal manera que lo llevaron a ser un hombre de honra para la gloria de Dios. Sí. Tremendo hombre de Dios. Claro, empezando chiquito. Sí. Porque también se ve ahí como él de niño se conectó y empezó a desarrollar esta fe. Y conforme él desarrolló su fe, se desarrolló él también en su autoridad, en su conocimiento. Y llegó a ser la autoridad máxima de Israel. Porque aunque había reyes, sí. cuando él decía algo, el rey se alineaba. Así es, sí. Porque ese es lo que tenemos que considerar. Es la posición de la iglesia, es la posición de los hijos de Dios. Claro. Estamos por encima de los gobiernos. Lo que pasa es que nos hemos dejado esta operación a otros. Claro. Samuel no dejaba esto. Si Saúl hacía algo mal, ya estaba ahí. Claro, sí. Tan importante esto. Sí. Y Dios lo usó en 2 reinados, para Saúl y para, vamos a decir 3, porque primero el reinado de Samuel, amén, como juez en Israel, después como profeta de Israel, bajo Saúl y bajo David. Sí. Tremendo. Por una persona que puso fe. Sí, que cuidó la semilla. Exacto. Cuidó la semilla de fe, cuidó la semilla de mostaza, que fue revelada después por Jesús como mostaza, semilla de mostaza, que es un comparativo, pero que en realidad esto es porque estos hombres cuidaron de las palabras de Dios. Abraham cuidó de las palabras de Dios. ¿Cómo no? Noé cuidó atentamente. Si eres conforme al diseño que te mostré, se lo dijeron también a Moisés, se lo dijeron a Noé, se lo dijeron a Abraham. Dice que ellos dice que se adaptaron. Claro. Ellos se adaptaron y se conformaron, se metieron a esa forma de Dios, a la forma de Dios. Entonces, para que las cosas surgieran como Dios quería. Sí. Y eso donde estaba revelado en la semilla, en la palabra. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? El diablo está buscando que no honres, que no cuides la palabra, que abandones la palabra, que sueltes la palabra. Hoy veníamos hablando acerca de Pedro, cómo es que él logra caminar sobre las aguas. Pero el problema es cuando él pierde el enfoque, cuando no cuida la palabra. Porque cuando él sale de la barca, él dijo algo muy importante. Él dijo, en tu palabra. Sí. Cuando le suelta la palabra, Jesús dice, bueno, en tu palabra. Entonces voy. Sí, camino sobre la palabra, no sobre el agua. Así es. Cuando fue lo de la pesca milagrosa, igual. Dijo, en tu palabra, más en tu palabra. O sea, tengo todo adverso, más en tu palabra la voy a lanzar. Y ahí es donde ocurre el milagro. Entonces, cuando cuidamos de la palabra, la abrazamos y no la soltamos, que seamos así como corredor de fútbol americano. Cuando toman el balón y corren, buscan plaquearlo, buscan golpearlo, le dan, le pegan, le hacen, lo jalan, pero él sigue el objetivo que es la anotación. Sí. Y no soltemos la palabra, no soltemos la semilla.
Amén. Sí, claro. Entonces, que sí. eso es lo que va a producir, nos va a llevar a la victoria. También la fe es una moneda de cambio. Sí. Vamos a entrar rápidamente a esto que es una moneda de cambio. ¿Cuántas veces encontramos, de hecho, en el reino del cielo se dice que la fe es esa moneda de cambio, Ujú, ¿no? sí, Entonces, vemos esto comparado precisamente en casos donde gente con Jesús que recibió precisamente un beneficio, un milagro. Jesús siempre decía, conforme a tu fe, a tu ¿no? fe. Siempre fue. Conforme a tu fe, de acuerdo a tu fe. Grande es tu fe, ¿no? Sí. O como algunos les decía, ¿dónde está su fe, no? ¿Dónde Sí. la dejaron? ¿Dónde la escondieron? Hombres de poca fe. Sí, salieron de casa sin ella. ¿Qué pasó? Entonces, esto tiene que ver precisamente con lo que nosotros queremos obtener de Dios. Ujú. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tanto la has desarrollado? ¿No? Es tu manera de obtener las cosas, pero Así es. no tenemos que ver solamente como obtener Sí, cosas, pero es lo que nos conecta con realmente las decisiones de Dios a favor sí, de nosotros. sí, Y muchas veces tenemos que reactivar la fe sí, porque pues hay mucha tribulación, ¿no? claro, claro. Hay mucha oposición. Y en estos momentos a veces digo, estoy a corto de cambio, Sí, sí, pero regresando a lo básico, regresando a que Dios es fiel, sí, puedes volver a reactivar la fe que tienes y obtener este intercambio de favores que Dios está totalmente dispuesto a dar, pero que el conducto sí, es la fe, sí, ¿no? sí, sí, En el Antiguo Testamento el conducto tal vez eran las obras, sí, tratar de cumplir la ley. sí, sí. Eso se acabó. Esa era la moneda de cambio para el Antiguo Testamento. Hoy la moneda de cambio es la fe. Así es. Y siempre, como dices, ¿no? Por tu fe serás salvo, para Sí, sí, empezar, sí, sano también, y muchas otras cosas van a claro, suceder. claro. Porque es lo que, ¿cómo te va a decir? Dios no se mueve por lástima, no se Sí, mueve por sí, oración, sí, aunque la oración sí puede mover sí, montañas y sí, todo sí, sí. esto. Dios se mueve por la fe. Jesús siempre hizo referencia a la fe. Así es. No dijo a la mujer de flujo de sangre, híjole, me das tanta lástima que te tengo que sanar. Sí, No, así es. hay cuánta gente que le daba lástima a Dios, Sí, a Jesús en el camino, sí, pero sanaba a los que venían con el ingrediente correcto. sí. Y había una compasión, pero necesitaban pues activar su fe también. Pues la fe, Así es es. muy importante esto, Sí, la fe se tiene que unir con la compasión. así es. Así es. Es cuando provoca la reacción de Dios. Sí. ¿No? Y ahorita, Siempre es compasivo, siempre quiere ayudarnos, sí, siempre está dispuesto a hacer algo por nosotros. Esa es la parte de la sí, compasión. sí, sí, Pero la fe que hace que te vas a acercar a pedir, claro. te vas a humillar, Así es. vas a reconocer que tu vida depende de Él. Así es. Y es cuando Dios dice, pues así sí. Por eso Claro. que dice, sin fe es imposible Claro. agradar a Dios. Con fe, bueno, todo lo puedes obtener de Sí. Él. Sí, es que esto es algo que hay que considerar con respecto a este punto. Por ejemplo, cuando se ora, ¿no? Ujú. Pero se puede orar sin fe también. Hay Pues, gente que ora sin fe. Sí, O sea, lo que hace la diferencia en la oración es la fe, con Sí. que oras, sí, la fe con que adoras, la fe con que alabas, la fe con que sirves, la fe con que haces las cosas, porque sin fe, sin ese ingrediente, es imposible agradar a Dios. exacto, exacto. La oración no tiene poder, solamente Así es. si hay fe, sí tiene poder. Exactamente. Porque vemos mucha gente orar. Sí, Los musulmanes oran, los budistas oran, hay tantas religiones que tienen el sí, ritual sí, sí. de orar, pero no hay poder ahí, porque no tienen una fe enfocada en lo que debe de ser enfocado, la palabra de La Dios. tienen en la religión. Exacto. Sí. Tener fe en la religión no es tener fe en Dios. Entonces, de esa manera Ujú. establecemos esa moneda de cambio, lo dijiste correctísimamente en este tiempo de gracia. Así es. Necesitamos la moneda de cambio que es la fe.
Exacto. Muy bien, pastor, pues vamos a parar aquí. Vamos a seguir hablando de todos los comparativos que existen ahí con la fe en todavía 2 programas más. Entonces no se desconectan de nosotros, sino que suscríbanse al canal, comparten esto y Aleluya. recuerdan, Gloria a siempre Dios. en victoria. Amén.